Cuando yo me encuentro con los primeros experimentos de Pablo y con la caja de Skinner, a mí aquello me llama la atención. Como te digo, yo venía de un bachillerato de ciencias y yo dije, qué curioso, qué interesante. Y fue ahí. Después yo era una persona, después lo haremos, en aquella época yo militaba en el Partido Comunista, efectivamente, y después ya no, es decir, ya dejé la militancia política hace muchísimos años, pero yo era una persona, y sigo siendo una persona de izquierda, ¿no? Contestatario, estábamos todavía en la época de Franco, estábamos todavía en la época de la dictadura, pero yo siempre he sido como muy contradecir, ¿no? Un espíritu muy rebelde, ¿no? Y entonces yo tenía a mis compañeros comunistas, mis compañeros todos de izquierda y tal, que veían fatal a Skinner. Claro. Y yo leí yo leí Más allá de la libertad de la dignidad. Es el primer libro que llega a mis manos de Skinner. Más allá de la libertad, que es quizás uno de los más controvertidos. Y a mí aquello me pareció muy bien. Quiero decir, yo asumí el concepto del determinismo, yo asumí claramente que todo lo demás era una estafa, es decir, que el concepto de la libertad tradicional es una auténtica estafa. Y a partir de ahí, además, como hombre de izquierda, yo decía, demonios, es decir, este hombre lo que te está diciendo es que si modifica las condiciones de vida de la gente modifica su conducta. Exacto. Es posible el hombre nuevo, el hombre... Y a partir de ahí, claro, pues yo, digamos, de alguna forma, ya fue una especie de flechazo, ¿no? Es decir, fue el típico... Yo siempre te pongo el ejemplo a mis alumnos cuando están así, al principio, empezaban y tal. Yo decía, mira, con respecto al análisis de la conducta pasa lo mismo que Dante, en la Divina Comedia, cuando se pasaba la puerta del infierno, ¿no? Y había un escrito, ¿no? Que decía, si atraviesas esta puerta, no volverás. Es decir, aquí ya... Y yo digo, eso pasa con el conductismo. Es decir, tú llegas a un momento que empiezas a leer y tal, y estás en duda y tal, y llega un momento que has pasado esa puerta y no te vuelves atrás porque de alguna forma aquello le ves una consistencia, una coherencia, una aplicabilidad. Es decir, de pronto te encuentras en otro mundo comparado con el resto de la psicología que en aquella época se veía. Claro. Y, bueno, y probablemente con la que se sigue viendo ahora. Y entonces yo así me hago conductista. De alguna forma es una especie de flechazo, es una conexión con un historial mía previa de bachillerato en ciencia y por tanto una cierta... una excepción con las humanidades, porque veía que era una colección de datos, por ejemplo, la historia era una colección de datos, pero apenas si había un análisis crítico.